pasar todo lo relacionado con ello, que fue genial. Y Galeno continuó ese pensamiento y en unos siglos más tarde, él nació en el año 126, creo, vamos a ver, después de Cristo, ya en el siglo I, y realmente Hipócrates había sido en el siglo V, entonces fíjense el tiempo que pasó, ¿verdad? Siglo V antes de Cristo, siglo IV, siglo III, siglo II, siglo I, año cero, y el siglo I, ¿verdad? Siglo I antes de Cristo, año cero, el nacimiento de Cristo, y el siglo I. O sea, que habían pasado como 400, 500 años, como por ahí, 400 años y poco, no, 500 años ya de todo el pensamiento médico de Hipócrates y de todo el mundo clásico griego, pero que se mantuvo a lo largo de todos esos siglos, y sobre todo con Roma, porque yo les he explicado a ustedes anteriormente que Roma fue una maravilla de inteligencia también, pero esa inteligencia filosófica, de razonamiento, de esa profundidad que constituyó la base de la ciencia, es griega. ¿Okay? Los romanos la tomaron y desarrollaron todo el pensamiento médico, disculpen, todo el pensamiento cultural, filosófico, de las matemáticas, de la biología, de todo, lo tomaron los romanos. Y un ejemplo es Galeno, que es un griego, y sin embargo fue uno de los principales, fue el principal médico de tres emperadores romanos, ¿verdad? Entonces, él quedó en la historia como el máximo representante de la anatomía antigua, porque desarrolló de una manera genial todas las cuestiones anatómicas, pasando muchísimo trabajo que vamos a ver nosotros ahora, ¿verdad? Bueno, Galeno, máximo representante de la anatomía antigua, griego, que constituyó hasta el siglo XVI, y yo creo que un poco más adelante, siglo XVII, XVIII, prácticamente hasta el siglo XIX, fue la figura médica más importante en el mundo europeo. Y quiero señalarle que las críticas se le hacen porque Galeno, con aquella época que, como le decía ahorita, estudiamos en epistemología, hubo una ruptura del pensamiento del Imperio Romano que llevaba también adelante la cultura griega. Se impone una forma de pensar totalmente diferente, porque en el siglo IV se implanta el cristianismo, ¿verdad? Como ya más o menos sabemos. En el siglo IV ya de nuestra era, después de Cristo, y ahí se frena. Ahí el cristianismo implanta una serie de dogmas, una serie de cosas que realmente de fuera de eso no se puede ver, no se puede buscar. Las investigaciones se frenan en general, la ciencia tiene un freno total, porque las leyes de la naturaleza son leyes más o menos que están acá abajo, pero no son tan importantes como las leyes que están sobre el cielo, detrás de la luna, no sé si se acuerdan de todo eso. Entonces no hay un estímulo a cualquier tipo de estudio, y además cualquier cosa que se estudiara y que fuera en contra de los cánones de la iglesia cristiana en total, que también no solamente eran los católicos, también estaban los ortodoxos, cualquier cosa que fuera en contra de la doctrina cristiana realmente era penalizada, a veces con la muerte, qué sé yo. Y por eso se frena acá. Entonces, la figura de Galeno es el pensamiento en el siglo IV que se tenía con mayor fuerza dentro del campo de la medicina, fue Galeno. Y se mantuvo durante todos esos siglos, porque la iglesia, fíjense, para que me entiendan lo que estoy hablando, la iglesia, cuando toma el poder la iglesia cristiana en toda Europa, porque la parte occidental, ustedes saben que es el catolicismo, donde tenía como centro a Roma, la capital, con el Papa, y del otro lado, la parte oriental del Imperio Romano se quedó con el Imperio Bizantino, ¿verdad? O sea, con la parte ortodoxa de la religión cristiana. Los ortodoxos y los católicos. Los ortodoxos, que están en la parte oriental, no se dirigen solo por una máxima autoridad, como son los católicos que tienen al Papa, sino que los ortodoxos tienen 14 patriarcas, que son grandes personalidades como el nivel de Papa, pero en diferentes lugares, ¿verdad? Pero el centro mayor de esta parte de la Iglesia Ortodoxa estaba en Constantinopla, una ciudad enorme, con una importancia para el desarrollo de la literatura, de todo enorme, porque tenían
enormes y grandísimas bibliotecas, y el pensamiento en Constantinopla era de maravilla. O sea, el conocimiento era mucho mejor que lo que fue en Roma. Y ahí en esa ciudad, Constantinopla, después fue tomada como ustedes saben, por, los, por el Imperio Otomano, por los turcos, y es la actual Estambul, ¿verdad? Ustedes seguro que han visto en las películas brasileñas, hay una película, dos o tres novelas, mejor dicho, que se ve Estambul, que es esa ciudad que une la parte asiática con la parte europea, que antiguamente era griega, todo eso era griego, después fue dominado por la parte del Imperio Bizantino, por la Iglesia Ortodoxa, y más tarde fue dominado por el Imperio Otomano. Le quitaron el nombre de Constantinopla, formalmente fue destruido un poco la ciudad, y ahora se llama Estambul, que es la ciudad económica, no la capital, sino la ciudad económica más importante de Turquía. Yo tuve la oportunidad de pasar por ahí por el medio, en un barco, cuando me iba por la social, y es algo hermoso. De un lado la parte europea, Europa, y del otro lado, muy cerquita uno del otro, está la parte asiática, donde la parte moderna es la parte asiática, y la parte más antigua, más con todas las mezquitas y la iglesia católica, disculpen, ortodoxa, está en la parte europea. Y es hermoso eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí se implanta tanto ahí en Constantinopla, con toda la parte donde predominó Rusia, Bulgaria, Polonia, Rusia, Bulgaria, Ucrania, toda esa parte, por allá, la misma Grecia, donde predomina el pensamiento ortodoxo, en la otra parte occidental, lo que es la Italia, futuramente Italia, Francia, el Reino Unido, España, Portugal, toda esa parte fueron los católicos. Ahí no era lo mismo, el dogma cristiano era el que predominaba, nadie podía tener otro tipo de pensamiento. Y por tal motivo, el médico que desarrolló más la teoría que había nacido en los griegos clásicos con Hipócrates fue Galeno. Y por eso Galeno se mantuvo, ¿me entiendes? Galeno es el médico que fue recibido por ese cambio del mundo romano hacia el mundo cristiano. Era el médico que estaba en auge y fue el que se mantuvo. Y se obligó a que las doctrinas de Galeno predominaran durante todo el siglo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 prácticamente, ya empieza a haber cambios grandes en el siglo 16, 17, 18, hasta que, pero Galeno hizo muchas cosas buenas, ¿ok? Maravilla. Pero se mantuvo tantos siglos estancado, no fue culpa de él, ya se había muerto hace muchísimo tiempo, muchísimos años atrás, años y años se había muerto. Pero sin embargo, su escritura, lo que él dijo, era la base de la enseñanza de la medicina. Bueno, ¿cuándo nace este señor? Este señor nace en el año 124, disculpen, 129 después de Cristo en Pérgamo. Pérgamo es una ciudad que está ahí en Turquía actualmente, que está en el Asia Menor, que está cerquita de Grecia, era de Grecia en esa época, sus padres son griegos, y después fue dominado por la parte de bizantino, después fue por los otomanos, y actualmente es Turquía. En esa ciudad nace este hombre, que su papá, ahorita en el vídeo vamos a ver, más bonito explicado, creo, su papá es un arquitecto, un ingeniero, un arquitecto, y su mamá es una señora que bastante peleona y brigaba mucho, discutió mucho con el padre, qué sé yo. Pero ambos, tanto ese señor, que era una persona de un carácter súper bueno, según he leído, le enseñaron a Galeno, o sea, le motivaron hacia el mundo de los estudios, de estudiar, de aprender, ¿ok? Y ya cuando Galeno tenía 16 años, ahí en su ciudad, el papá quería que se dedicara a la propia medicina, pero sin embargo después se fue para la parte de la literatura, de las letras, pero ahí en Pérgamo mismo visitando aquellos centros religiosos, se fueran de Esculapio, donde se le adivinaba, donde se daba adoración en Esculapio, pero se trataban a los pacientes, a los enfermos. Él visitó mucho ese lugar, comenzó a ver aquellos iatros, aquellos médicos que atendían a los pacientes, hacían las actividades religiosas en honor a Esculapio, y al mismo tiempo hacían actividades médicas. Entonces él le fue gustando y ya a los 17 años este señor decide estudiar medicina, tuvo una educación médica genial,
porque estudió ahí mismo en Pérgamo, como es en ese centro religioso médico muy famoso, donde iban muchísimos pacientes, donde había muchas personas, y al mismo tiempo, también después, un poco más tarde, se fue para Alejandría, esa ciudad maravillosa que creó Alejandro Magno en Egipcio, que después fue destruida la ciudad, que ha sido, era la biblioteca, fue el centro cultural más importante que tuvo la humanidad en cuanto a cantidad de libros, literatura, conocimiento, y más tarde ya en el siglo III, el siglo IV fue destruida la biblioteca, pero él estudió ahí, conoció médicos que tuvieron una pegada muy fuerte en el desarrollo de la medicina en Egipcio y en el mundo. En esta época ya la mezcla entre cultura egipcia y griega, y recibió muchísimo conocimiento. Retornó a Pérgamo ya médico y ahí comenzó a tratar a los gladiadores que se mataban, como ustedes conocen todo, serían, y comenzó a ver todo lo que es el cuerpo humano, los tejidos, porque podía tenerlo a los gladiadores allí para curarlo, o a veces estaban muertos y podías observarlo, ¿verdad? Y ahí sus conocimientos médicos fueron estimulándose muchísimo. En el año 162 marcha a Roma hasta el año 166, regresando a su ciudad natal. Acá en Roma él llega ya un profesional con mucho conocimiento, tenía la característica de ser un buen orador, de discutir su punto de vista, de defenderlo y de crear preguntas y cuestiones que fueran un poco contradictorias y que pudieran existir diferentes opiniones. Y ahí empezó a curar a mucha gente, a gente que estaban ya desahuciados por otros médicos. También en Roma se practicaba que la medicina la practicaran los esclavos, ya con este hombre, todo un profesional, las cosas diferentes. También había profesionales ahí, pero tenían otro punto de vista, y él se empieza a hacer una gente muy reconocida en el mundo romano. Pero en el año 66 regresa, pero después en el año 168 después de Cristo, Lucio Vero, uno de los mayores militares dentro del Imperio Romano, y Marco Aurelio, el emperador, lo mandan a buscar para que fuera su médico. El médico, y fue en Netflix hay una serie que está magnífica sobre Marco Aurelio, la parte de Roma, la historia de Roma, y sale Marco Aurelio, y sale también en la película, en esa película que está en Netflix, sale el señor Galeno atendiendo a Marco Aurelio, y después Marco Aurelio incluso tuvo una batalla en el norte de Italia luchando este emperador, y después él fue el médico de Comodo. Comodo fue el hijo de Marco Aurelio, otro emperador, que fue un desastre, Comodo. Y si busquen en Netflix, vean esa parte de Roma, que está genial, y Comodo van a ver que se le tilda como donde comenzó, cuando él gobernó, tomó el poder, donde comenzó la destrucción del Imperio Romano, que se cayó más tarde, ¿no? Pero él fue el punto que comenzó a debilitar ese imperio enorme, y ahí se ve la acción de Marco Aurelio como padre quería que su hijo fuera. Anteriormente no tenía que ser el hijo en familiar, podía ser el guerrero más importante, pero sin embargo Marco Aurelio hizo que fuera su hijo Comodo y fue un desastre. Pero bueno, el señor Galeno fue el médico también de Comodo y de otras grandes personalidades, por eso se le señala como el médico de los emperadores romanos. Y él escribió, no sé, más de 300 libros escritos, pero de esos libros, realmente, de esos libros, solamente se conoció la mitad, ¿verdad? Muchos se perdieron por diferentes motivos que no se llegó a comprender, a saber. Referencias sobre los libros hay, pero los libros en sí de los 300 no se pudo tener todo, pero escribió muchísimo, tuvo una vida larga, porque él se murió, este señor, yo no te dije que se me había olvidado, se murió en el año 216 después de Cristo. 216, yo calculé, nació en el 162 y se murió en el 216 y vivió alrededor de unos 80 y pico de años, porque la fecha de nacimiento y muerte no es exacta, más o menos, aproximada. Duraría como unos 86, 85 años, o sea que se murió bastante viejo y tuvo tiempo de escribir bastante, de estudiar bastante la medicina. Este hombre, a diferencia de otros lugares,
tiene su importancia porque fue el primero que comenzó, o sea, continuando del pensamiento hipocrático, Galeno, señala la anatomía como fundamento del conocimiento médico. Desde el principio, Galeno, que comenzó con una avidez enorme por conocer la estructura interna de los animales, porque estaba prohibido, en Egipto sí pudo ver algunos cadáveres humanos y poder empezarse a motivar. Cuando estudiaba en Egipto, en Alejandría, pudo ver algunos cadáveres humanos, poder analizarlos, y eso le motivó muchísimo. Pero cuando regresa acá a la parte griega, tanto en Roma como acá en Grecia, se le prohibía abrir el cadáver y no lo podía. Entonces él se fue para los animales y comenzó a hacer estudios con los animales vivos y muertos y vivos, y comenzaba, por analogía, comenzaba a colocar las estructuras anatómicas de los animales, sobre todo el mono, de los macacos del mono, en el hombre, y ahí hacía sus estudios. Pero tuvo una importancia genial su pensamiento, sobre todo en este primero, de colocar la anatomía como fundamento del conocimiento médico. Por ello que la anatomía es la base, cuando ustedes comienzan a estudiar medicina, es la base. Y él comienza a hablar de que las enfermedades se pueden erradicar, se puede luchar, pero solamente conociendo la anatomía, solamente conociendo la estructura total de lo que constituye el cuerpo humano. Él comenzó a hacer de una forma genial cientos y cientos de disecciones con animales que con los seres humanos no se le permitía, y las disecciones con animales vivos, ¿verdad? Donde él constantemente miraba, y sobre todo el mono, que desde un principio se percató de que la similitud entre nosotros y el mono, el macaco y nosotros es muy, muy, muy cercana, y comenzó entonces un proceso investigativo fuerte. Por eso que Galeno se transforma en lo que es una autoridad, porque es el que hace con una fuerza enorme el estudio de la anatomía humana, a diferencia de otros médicos que no lo hacían. Y él se basaba en todas las palabras de Hipócrates sobre el conocimiento de la enfermedad, del paciente, etc. Y él planteaba lo mismo, que si no conoce la anatomía humana, no conoce su funcionamiento, su interrelación, es muy difícil que tú puedas llegar a luchar contra una enfermedad, a salvar a un paciente, etc. ¿Verdad? Y esto es lo que lo va caracterizando, crea una fisiología que mezcla de ideas filosóficas, porque Galeno tiene una influencia muy grande de dos pensadores griegos importantísimos. Uno es de Platón, bueno, Platón tiene un pensamiento filosófico muy amplio, pero es muy idealista. Su filosofía sale de idealismo, el mundo sale de una idea abstracta, y de esa idea sale todo lo que existe, ¿verdad? Y esa filosofía está muy fuerte también en Platón, disculpen, muy fuerte en Galeno. Incluso vamos a ver ahorita, como él tiene en el vídeo, vamos a ver la teoría del aire, el neuma, que en griego significa aire, neuma, y de ahí viene la palabra neumático y qué sé yo, eh, neurólogo, porque se dedica al aire que son los pulmones. Y él decía, Platón decía que el aire estaba, de esas mismas ideas, está un aire que llega a nuestro organismo, y nuestro organismo tiene todo un proceso para transformar ese aire, y va a ser la fuerza que mueva la vida humana, que hagan ese aire que has asimilado por la nariz, que nosotros pensemos y que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, gracias a ese aire que entra por nuestra nariz, porque es la fuerza que viene de una idea, etcétera, etcétera. Esto es de Platón, pero al mismo tiempo él fue muy fanático de Aristóteles, que Aristóteles tiene una concepción filosófica mucho más materialista y naturalista. Y Galeno estudió con muchísima fuerza al hombre como tal. Y él decía, partiendo de las palabras de Aristóteles, de que el hombre es una máquina muy, muy genial, que está todo estructurado, que está todo bastante bien y hay que estudiársela. Cosa que después vimos nosotros que repercute también y dice el señor René Descartes, muchísimo más tarde. Entonces, él comienza, por esa influencia aristotélica, también, independientemente de que cree en esta cuestión del neuma que llega por la nariz, que en el organismo, el hígado
después el corazón, el cerebro va transformando, él hace una fuerza interna para la existencia propia del hombre. Sin embargo, al mismo tiempo, cree en Aristóteles que en la posición naturalista de que el hombre está formado por partes, por órganos, y que constituye más o menos un tipo máquina, un aparato que está muy bien formado, ¿verdad? Por eso dice fisiología mezcla de ideas filosóficas, porque ahí están las ideas, que yo no quiero que ustedes se las aprendan ni nada, ni les voy a preguntar jamás nada de esto, pero solamente para que sepan y tengan un conocimiento del pensamiento aristotélico, el pensamiento de Galeno tuvo una carga aristotélica muy fuerte, un naturalismo, observar, y sobre todo lo que decía Aristóteles, para poder conocer hay que observar, hay que analizar, cosa que vimos después nosotros también en el pensamiento después, mucho más tarde, en el pensamiento filosófico de siglos posteriores. Entonces, Aristóteles hay que observar, hay que analizar, y ahí donde este principio aristotélico de analizar y observar es lo que motiva a Galeno a, como un loco, comenzó a ver, a analizar, a estudiar cuánto animal se le presentara. Por desgracia, no pudo ver el ser humano solamente vivo y de una forma externa, sin poder abrir nada, porque está totalmente prohibido. ¿Ok? Y aquí entonces surgen los tres sistemas interconectados. Según Galeno, que también viene un poco de la medicina hipocrática, él enseñaba que el cerebro y los nervios son sensaciones y pensamientos, ahí están plasmadas, en el corazón y arteria está la energía vital, y en el hígado y la vena la nutrición y el crecimiento. Entonces, ese neuma llega, por ejemplo, llega al hígado, nutre y da lugar al crecimiento, llega al corazón, energía que da a nuestra propia vida, y al mismo tiempo llega al cerebro, se transforma, tienen diferentes nombres que yo no me aprendí ni que se van a aprender en el video está, solo para que vean. Y en el cerebro mismo, en los nervios, esas sensaciones y pensamientos, o sea, se transforman en sensaciones y pensamientos dentro de lo que se llama el ser humano. O sea, ahí están los tres sistemas interconectados que da el señor Galeno, que es como muy importante porque ya se comienzan a estudiar las partes, las tareas o las funciones que tienen cada uno de los órganos. Por supuesto, él le da la importancia máxima al hígado, ¿no? El hígado es el órgano para él de la mayor importancia. Y lo coloca como el órgano más importante del ser humano, porque es donde se estructura toda esa cosa genial que se llama pensamiento, y es lo que nos diferencia a los animales. O sea, que él va estudiando con fuerza toda esa cuestión muy bien. A diferencia, señores, y eso es la importancia de Galeno y de estos griegos y estos romanos en esta época, porque en otras partes del mundo no sucedió esto. El estudio de la anatomía, de las partes, dónde está esta función, quién es el que da vida, por qué pensamos, por qué nosotros nos desarrollamos, nacemos, nos desarrollamos, vamos transformándonos a lo largo de tantos años, al final fallecemos. Esa pregunta filosófica no se la hizo a nadie, solamente se la hicieron los griegos ya partiendo de Hipócrates, y Galeno continuó con esto. Miren aquí todo, como él aquí en estos tres sistemas interconectados trata de dar una explicación sobre qué es la vida. Partiendo de Platón, que la fuerza esa es una fuerza que viene de la idea, que es el neuma, que es el aire, que viene de esa propia idea y el que nos hace ser humano, una explicación de dónde salimos, y al mismo tiempo basándose en el pensamiento aristotélico, vamos a razonar, vamos a observar, la lógica tiene que predominar, pero con una observación constante, él va llegando a conclusiones, mirando animales constantemente, abriendo animales, estudiándolos, y tanto vivo como muerto, y crea una serie de fundamentaciones del pensamiento médico que fueron muy importantes, no fueron aceptados siempre por todos, pero sí fue predominando y fue el que se fue implantando como el más importante de todas las fundamentaciones médicas, ¿verdad? Bueno, este complejo sistema duró durante muchísimos siglos, este sistema de explicación y todas estas aplicaciones anatómicas de Galeno duró bastante tiempo. Aquí tenemos el equilibrio entre los vasos fluidos, que también Galeno fundamentó lo que decía Hipócrates,
la sangre, bilis amarilla, bilis negra y el flema, que eso sale de la constituido por las 4 cualidades primarias, que son el agua, o sea, lo seco, la tierra, lo húmedo que es el agua, lo frío y lo caliente. Entonces, aquí lo importante del señor Galeno, que continúa con el pensamiento filosófico, o sea, con el pensamiento médico de Hipócrates, él plantea algo nuevo, que él dice, el desequilibrio es general, porque Hipócrates decía que el cuerpo humano enfermaba cuando había un desequilibrio dentro de estos 4 fluidos corporales, ¿verdad? Cuando había un desequilibrio entre sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, la gente se enferma. Lo que ahora, como este hombre está estudiando la anatomía, órgano por órgano, tejido por tejido, él llega a la conclusión de que ese desequilibrio también puede provocarse no a nivel de cuerpo completo, sino solo en una parte, en un órgano determinado, ¿verdad? Por eso dice ahí desequilibrio general, está muy de acuerdo con lo que decía Hipócrates, pero al mismo tiempo él dice que ese desequilibrio se puede realizar solo en una parte, en un órgano específico, y no tiene que ser necesariamente un desequilibrio total del cuerpo. Y esto permitió que el diagnóstico y la terapéutica que comenzó a desarrollar Galeno era más preciso, porque se iba específicamente al órgano que según ellos, estaban en un desequilibrio con estos 4 fluidos corporales. O sea, ya la medicina se va enfocando ya no a un cuerpo total, sino a una parte de ese cuerpo. El todo está formado por esas partes, que también es un pensamiento un poco aristotélico. El todo está formado por las partes, y al estudiar las partes, nosotros también somos capaces de conocer el todo. Entonces, esto también está dentro del señor Galeno. ¿Ok? Acá, sobre él, las obras de Galeno, que es lo que yo le decía ahorita hace un ratito, dice, amplia circulación de sus obras. Después que él muere en el año 216, ahí mismo él regresa a su ciudad, y ahí muere, ya anciano, fue una persona que acumuló mucha riqueza, pero era el médico de los emperadores romanos, imagínense, vivió muy bien, y se retira a su ciudad donde fallece, ¿verdad? En esa ciudad donde nació, se murió, eh, pero su escritura, su literatura quedó en todo el Imperio Romano. En cualquier parte de Roma, el médico de mayor importancia, hubo muchísimos más, otros, pero qué sé yo, pero el que se llevaba, el que se discutía era este médico, era la escritura, los libros, y escribió muchísimo, tuvo tiempo de escribir, tuvo una vida muy de investigador, de escritura, de médico muy amplia, y nunca dejó de escribir. Entonces todo eso se llevaba a todo el Imperio Romano, que recuerden que el Imperio Romano abarcaba prácticamente toda Europa, y el norte de África y una parte de Asia, qué sé yo. Entonces, cuando él muere, se quedan las obras en el siglo XVI, en Alejandría, en esa biblioteca, realmente tuvo una importancia enorme, porque se llevaron toda su obra y la gente comenzaron a conocer la literatura que había escrito, lo que había escrito el señor Galeno. También se lleva al Imperio Bizantino, Constantinopla. Constantinopla también se llena de los escritos de Galeno, y es por eso que es conocido por mucha gente. Recuerden que ya en esta época la Iglesia Católica cierra el estudio de nada, ni los médicos, los conocimientos médicos. No era que los médicos ya después de Galeno se acabó el conocimiento, por supuesto que no, sino que por las normas establecidas por el cristianismo en Europa, no se puede investigar, no se puede buscar otra cosa, y se queda, en la iglesia apoya este pensamiento de Galeno como médico para la medicina, y es el que se predomina. Fíjense que se queda en Alejandría, ahí es conocido por el mundo árabe, que vamos a ver ahora. Después de Alejandría, toda esa parte de Egipto dominada por el mundo musulmán en el siglo VII, y ahí conocen la literatura del médico Galeno. El imperio de Santino, Constantinopla, también toda una enorme, muchísimos años, siglos, queda el pensamiento de Galeno. Después comienzan las traducciones del griego al árabe y al sirio en el siglo IX, que vamos a ver la semana que viene. El siglo IX, un siglo de muchísima importancia de la medicina árabe, y se mantiene en esa medicina árabe también un poco el pensamiento de Galeno.
En el siglo XI es traducido al latín ya, hay una fuerza de la lengua latina en las universidades y se transforma el pensamiento médico de Galeno en realmente en lo más importante para enseñar medicina. Dice el siglo XI, traducido al latín, fundamento de los estudios universitarios. Todas las escuelas de medicina de Europa, sobre todo las italianas, que eran las más importantes, tienen como fuerza para enseñar medicina a los estudiantes la medicina del señor Galeno. Que ya, dice, siglo XI, ya él se había muerto, hacía en el siglo XIII, murió él, ¿verdad? Y realmente es una locura esto, tantos siglos sin un desarrollo de un pensamiento médico. Hipócrates fue una maravilla y quedó su pensamiento y está. Pero lo que dijo Hipócrates no todo fue bien, fue desarrollándose. Lo mismo pasa con el señor Galeno. Lo único que a Galeno le tira más fuerte porque él tuvo como una fuerza increíble durante todos esos siglos. Pero no fue petición de él. Aunque también decía que mi medicina era mejor y después de mi medicina no habrá ninguna otra y todas esas estupideces que casi siempre dicen la gente que desarrollan algo que es el último grito del desarrollo científico, no, mejor que esto no hay nada otro, como decía el mismo Kant, mejor que mi filosofía no habrá otra, porque nosotros estamos en la cúspide de la evolución de la civilización humana, que sea, y no hay mejor rey que el mío, no hay mejor que sea, no hay mejor física que la de Newton, ¿no? Y todo eso fue un verdadero disparate porque la vida no se detiene con nadie. Esto, hoy descubren, hoy una maravilla, pero mañana hay un descubrimiento de mayor envergadura para el momento, qué sé yo. Entonces, pero se implanta ya en toda la universidad, durante el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, el pensamiento médico comienza a desarrollarse un poco en Europa. Durante el siglo XIV, siglo XV, el pensamiento de este señor Galeno era lo único que se estudiaba. En el siglo XV, versiones preparadas por humanistas italianos comienzan ya a enfocarse un poco más al humanismo de Galeno, y en el siglo XVI se enfocan hacia el galeno clínico, el diagnosticador y anatomista, ¿verdad? O sea, se van estudiando y se van desarrollando facetas de la vida de este hombre. Pero ya en el siglo ya XVI, XVII, Vesalio y Harvey, siglo XVII, desmontan la anatomía galenista, ¿verdad? Más animal que humano. Ya ahí comienzan las fuertes críticas, porque Galeno cometió muchísimos errores, por supuesto, porque nunca pudo ver un cadáver en su vida, solamente eran animales, y por eso comenzaron a recibir enormes críticas, donde se le decía que su medicina era más una medicina de los animales que una medicina del propio hombre. Y esto comenzó a ser una serie de críticas, y entonces la figura de Galeno quedó un poco desacreditada, como todo, porque empezaron a descubrir cosas que eran más verdaderas, cosas más reales del hombre, porque ya en el siglo XVII, como ya hemos estudiado, comienza a estudiarse la Iglesia Católica, permite poco a poco que se estudie el cuerpo humano. Entonces lo que había dicho Galeno no era tan real, porque él se había fijado en el mono, o se había fijado en un puerco, o en una vaca, o un animal determinado, y de ahí hizo sus estudios, y ahora con esta época, conociendo el cadáver, el cuerpo humano internamente, los médicos realmente. Entonces ahí fueron rechazando, pero su importancia está. Lo que hizo Galeno está por siempre. Esa fuerza que le dio la anatomía, y ustedes como estudiantes de medicina que saben que la anatomía, yo creo que a todos ustedes les debe gustar. Yo siempre he pensado que el alumno que se decide por estudiar anatomía en medicina, lo primero que le gusta es la anatomía, ¿verdad? Le gusta la biología, cualquier tipo de biología de las plantas, los animales, la biología humana, y le gusta la anatomía. Yo pienso que esa es la base para que uno diga, voy a ser médico. Creo yo, no sé. Hay veces que no, hay veces que he oído alumnos que me dicen, a mí no me gusta la anatomía, la detesto, y yo me quedo pensando, pero si no me gusta la anatomía, ¿cómo me va a gustar la medicina? No sé, quizá esté errado yo. Pero bueno, ahí está el pensamiento de él que predominó por todos esos siglos. No fue nada culpa de él. Él no dijo, manténganme por los siglos de los siglos, sino que falleció y quedó su historia durante todo ese tiempo, ¿verdad? Y paralelo viene el mundo árabe, que lo vamos a estudiar la clase que viene, pero en Europa era el pensamiento del señor Galeno, también en Europa, y acá nosotros en América Latina también, porque viene la medicina española, la medicina portuguesa, incluso la medicina inglesa, tenía una carga muy fuerte del pensamiento
del señor Galeno. Galeno también tuvo una importancia para las ciencias actuales. En análisis que se han hecho, por ejemplo, eh, Galeno fue uno de los primeros hombres que comenzó a demostrar que el conocimiento científico, la persona que se dedique al conocimiento, tiene que hacer viajes de formación. No te puedes dedicar solamente a quedarte en un mundo, en un lugarcito, sino que tienes que moverte para poder recibir información de todos los lugares posibles, ¿verdad? Después también en la ciencia actual la necesidad de un mecenazgo, o sea, alguien que te asesore. La ciencia, de estudiar, necesita dinero, usted no puede trabajar, usted lo que está haciendo es investigando. Entonces, si no tiene quien te ayuda, se te hace muy difícil. A él fue una maravilla, porque él como médico ganó mucha plata, pero además como médico de los emperadores romanos tenía una vida de lujo, y eso le permitió a él que estos emperadores le ayudaron mucho, mucho, y tuvo tiempo de escribir todo lo que escribió y trabajar en el mundo médico todo lo, porque si se hubiese dedicado solamente a trabajar para ganar su dinerito, poco hubiera podido hacer. Entonces él demostró que el conocimiento científico necesita de una ayuda externa, ¿verdad? De una ayuda altruista que te ayude desinteresadamente, pero para que haya un conocimiento científico. La capacidad de la retórica, también Galeno fue el primero o uno de los primeros que demostró que hay que hacer retórica, hay que discutir, hay que hablar, hay que demostrar, hay que tratar de convencer. Y al mismo tiempo, él fue un protagonista de controversias científicas y filosóficas porque se enfrentaba en el mundo griego, había de los médicos que habían, no esclavos, ya los profesionales que se dedicaban a las altas esferas, Galeno había muchas contradicciones. Este tipo, que era un griego, cuando llegó no fue recibido con los brazos abiertos por los médicos de la época, los médicos de las altas clases sociales romanas, y ahí habían grandes discusiones, pero Galeno, un verdadero filósofo, conocedor muy bien de Aristóteles, de Platón, convencía a la gente, ¿verdad? Tenía esa capacidad de convencer, y a veces sus planteamientos médicos no podían, quizás no fueran tan profundamente demostrados, pero como hacía tantas prácticas y como convencía con la labia, con la retórica, se fue haciendo el más famoso entre todos los médicos, ¿verdad? Y no era romano, que sin embargo ganó su figura. Esa es la importancia de lo que yo le dije en clases anteriores, para que vean la importancia de lo que es el pensamiento griego en el mundo. En un imperio como era el romano, triunfó el pensamiento médico de un griego, de aquella medicina clásica, ¿verdad? Y por último, el señor Galeno, promoción a través del conocimiento. Vivió muy bien, él mismo se autopromocionó, él era una gente que se hablaba muy bien de él. Y por lo que he leído, por lo que he visto, bueno, era un poco autosuficiente, parece, pero bueno, era un sabio, sabía mucho, y para mí una autosuficiencia suficiente es una maravilla. Lo malo es el autosuficiente e insuficiente, aquel que no es tan bueno y se la cree. Pero él sí era y vivió muy bien, vivió una vida bastante larga y bastante cómoda, y murió tranquilamente, y quedó su nombre, que estamos en el siglo XXI y estamos hablando de Galeno. Porque esto, lo que hizo, lo que desarrolló realmente, al igual que Hipócrates, él fue un continuador de Hipócrates, pero aportó cosas nuevas, son la base de la futura medicina científica que nació definitivamente en el siglo XIX. ¿Ok? Esto es lo que el pequeño vídeo que yo le hice, disculpen, PowerPoint. Aquí también yo le puse acá un material que quiero que después no lo vamos a leer original, ustedes lo van a leer en su casa. Me gustaría, el que le motiva esto, me gustó, yo leí varios sobre Galeno, pero que lo saqué de una revista que creo que es boliviana, un trabajo boliviano, por el apuro no poner su autor, que lo voy a poner. La introducción dentro de Galeno, ¿verdad? Aquí me gustaría que ustedes, como estudiantes de medicina, solamente leerlo, no se tiene que aprender nada de eso, pero Galeno introdujo, y seguro que ya ustedes han visto la palabra Galeno en varios nombres de algunas partes del cuerpo. Y aquí lo voy a leer solamente este pedacito, diciendo: la historia de la medicina y la anatomía. Galeno es uno de los más destacados médicos de la antigüedad. De su nombre se deriva el monte de Galenos, que con designación a los médicos de la actualidad, ¿verdad?
Abajo dice, dentro del estudio de la anatomía son bien conocidos 4 estructuras que aún llevan su nombre, como la vena cerebral magna, el asa nerviosa sensitiva del vago, la vena marginal derecha del corazón y la glándula lagrimal principal. En neurología también es conocida una entidad clínica denominada malformación arteriovenosa de la vena de Galeno, que aparece durante el periodo embrionario y da lugar a una compleja red de vasos arteriales y venosos que generan una derivación de sangre desde el parénquima cerebral hacia la malformación con repercusiones hemodinámicas y neurológicas. Galeno de Pérgamo, también conocido como Helio Galeno o Claudio Galeno, fue el médico más famoso después del padre de la medicina Hipócrates, que era considerado el príncipe de los, él era considerado como el príncipe de los médicos, o Aristóteles de la medicina. Pero también fue llamado efectivamente por su adversario como Gran Cruz de su origen natal. Él tuvo muchos adversarios, como le decía ahorita, por eso mismo, ¿no? Porque cuando él fallece en su vida, su arrogancia, el ser el mejor de todo, el ser el médico de los emperadores, imagínense cuántos enemigos tenían. Los que saben de la historia romana y los que han visto filmes y cosas de Roma, han visto que allí el odio entre una persona y otra, el rencor, la envidia, se pagaba con la muerte. Así que yo pienso, envenenamientos, no sé qué. Imagínense cuántos médicos odiarían a este señor que era un griego y sin embargo vino acá a ser el médico fue médico de 3 emperadores. Entonces realmente eso, el odio de por sí. Pero después de fallecido, también mucha gente está en contra de él porque se obligó a que el pensamiento de él fuera el único. No hay otra manera de pensar. Entonces, los médicos y los investigadores médicos de todos esos siglos realmente se vieron presionados, porque usted no podía decir algo que fuera en contra de lo que había dicho Galeno. Impuesto por el propio cristianismo, impuesto por las propias escuelas médicas de todos esos siglos. Entonces, por eso es odiado. Es igual que Aristóteles, que fue un filósofo griego maravilloso, en el siglo IX, por ahí, un pensador católico, Tomás de Aquino, transformó el pensamiento filosófico de Aristóteles en la religión católica dogmática muy fuerte. Es por eso que Aristóteles en el siglo XVI, XVII, XVIII era enormemente criticado. La gente lo odiaba, pero no era el verdadero Aristóteles, sino que era el Aristóteles, aquel que fue transformado por aquel cura católico francés, Tomás de Aquino, después de muerto, a los 100 años se canonizó y se transformó en Santo Tomás de Aquino. Entonces, lo mismo pasa con él, con Galeno. Lo que quedó, la Iglesia Católica lo puso como el conocimiento médico verdadero y predominó durante siglos y fue también muy criticado. En muchísimos lugares usted ve vídeos, va a ver que hablan muy mal de él, que él fue pero yo no lo veo así, lo veo como, aquí está su biografía, me gustaría que todos leyeran un poco, porque también aquí como estudiante de medicina, ven, aquí está la explicación del aire, ven, como seguidor de Platón, Galeno consideraba que el organismo estaba gobernado por 3 órganos, el hígado, que es el alma concupiscible, donde se elabora el neuma físico, la sangre venosa que se distribuye por las venas, el corazón, alma irascible, donde se originaba el neuma vital, sangre arterial, que eso es adquirido por el aire, ¿verdad? Distribuido por las arterias. El cerebro, el alma racional, centro del neuma psíquico difundido por los nervios. Este neuma era, ¿cómo se llama? La idea esa de Aristóteles de que viene esa fuerza que le da vida a todo lo existente, viene de una idea, y esa idea era el aire, y el aire es absorbido por nosotros y llega y hace todo su proceso, y está entonces en el hígado, en el corazón y en el cerebro. Aquí tenemos el esquema del movimiento en la sangre según Galeno. Acá, según lo que yo leí, después ustedes lean, si les motiva, muy bonito acá, muy sencillo. Lo que yo pude entender es que el centro es el hígado. El centro de todo para él era el hígado, donde se producía esa sangre. Entonces, la circulación no la hizo como ustedes estudiaron ya y saben que es una cosa que circula, ¿verdad? El proceso circulatorio de la sangre a través del corazón, sino que es como yo vi la palabra, de un proceso de ir como las mareas van, ¿verdad? Centrípeto. O sea, se va al centro y se retorna, se va y se retorna. De esa manera, él pensaba que era el movimiento de la sangre. O sea,
va del hígado hacia el corazón, llega, recibe el líquido ese genial, que es la sangre ya alimentada, y vuelve de nuevo. Y así, como las olas del mar, como en el mar, que la va y viene. No era el cuestión circulatoria que se descubrió muchísimo más tarde y que ustedes dominan muy bien. Bueno, ahí está también otra característica de ya la anatomía galénica, muchísimas cosas, el neuroanatomía, lo genial que hizo, las cosas. Y aquí está esto que yo se lo puse porque ustedes creo que dominen, yo sí no domino nada de los nervios, como dice acá, Galeno tuvo excelente conocimiento sobre la anatomía. Sus descripciones comenzaban con una clara diferencia de conceptos sobre nervio, ligamento y tendón, pero constantemente confundidos entre sí. Indicaba que nervio es lo que enmeja el cerebro, la médula espinal, ligamento lo que nace del hueso y tendón lo que se origina en un músculo. Escribimos a continuación los pares craneales de Galeno. Y estos planes craneales, que ustedes ya creo que lo estudiaron o lo están estudiando, que son bastante complicados, aquí están todos escritos por él. Pueden leerlo solamente para conocer. Circulación sanguínea, que es lo que estoy aplicándole ahora. De aquí, descripción del globo ocular, que ustedes van a dar oftalmología, no sé ahora con la malla nueva, pero bueno, van a dar todo un semestre de oftalmología. Describió bastante el ojo, analizando sobre todo ojos animales, ¿verdad? Del mono. Y aquí fue mirando. Y errores de Galeno, claro que cometió muchos errores. Aquí viene poco, pero cometió muchos errores porque no todos somos iguales, nosotros no somos monos, ¿verdad? La anatomía, por muy parecida que sea, no a mí. Y terminología galénica, movimiento de Galeno, y aquí viene la glándula tiroides, que ahí habló sobre la glándula tiroides, sobre las enfermedades. Aquí está la cuestión, él ponía aquí, por ejemplo, eucrasia. Eucrasia es el bienestar. Y la enfermedad, recuerden que significa el bien. Y la discrasia, que está por ahí, es lo que se llama la enfermedad. Entonces él decía que todos tenemos la diátresis. La diátresis está por acá. La diátresis, no veo. La diátresis es la más abajo. La diátresis es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de enfermarnos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo él se llamaba que está el patos, y el patos de patología, patos es la enfermedad en sí, que se puede erradicar cuando usted domina ya la causa de esa enfermedad y queda en noxa, que es el daño que se le produce, la enfermedad le produce al paciente. Entonces ahí, con una fuerza bastante de observación, de razonamiento, toma la teoría de los cuatro humores de Hipócrates y lo desarrolla. Y el Parkinson, el mal de Parkinson también hace referencia el señor Galeno, y también sobre la cefalea, sobre los dolores de cabeza, la migraña, también habla este señor, o sea, habla muchísimas cosas, su pensamiento. Miren, todas estas obras son las obras que están ahora, que pueden usarse, se pueden leer, ¿verdad? Y las conclusiones, dice así: finalmente podemos concluir que Galeno contribuyó grandemente al adelanto de la medicina y la anatomía de su época. Nos imaginamos cuánto se hubiera avanzado si Galeno hubiese tenido la posibilidad de diseccionar cadáveres humanos. Pese a la imposibilidad de examinar cadáveres humanos, Galeno dejó su huella en la anatomía. Así tenemos aún más estructuras con su nombre. Por lo tanto, su saber resumió todo el conocimiento de la medicina hipocrática y helenística, ¿verdad? De los griegos, y constituyó el fundamento inobjetable durante los 1500 años siguientes. A pesar de sus disecciones en cerdos y monos, le permitieron notables adelantos en el estudio de la anatomía, especialmente en la estructura y funciones del cerebro. Bueno, independientemente de lo mal que pueda haber tenido este señor, lo malo realmente fue una maravilla. Y fue un paso necesario, gracias, yo así pienso. Vamos a ver los árabes, la ayuda que hicieron en el mundo de la medicina árabe en la clase próxima, pero yo veo a Galeno como el puente esa que pasó gracias a que le agradezco a la Iglesia Católica y Ortodoxa que lo dejaron, no lo eliminaron como si eliminaron otros pensadores. Por ejemplo, el pensamiento de Aristóteles fue prohibido totalmente prohibido. Hay una película que se llama En nombre de la rosa, no sé si la vieron, En nombre de la rosa, de Umberto Eco, un escritor italiano muy bueno. Ahí se ve cómo los curas escondidos leían a Aristóteles, porque estaba totalmente prohibido por la Iglesia Católica.
y como Aristóteles, Demócrito, Epicuro y todos aquellos filósofos griegos fueron prohibidos totalmente. Después Aristóteles lo aceptan cuando Tomás de Aquino lo transforma en un pensamiento católico, ¿verdad? Como un pensador católico. Pero este señor Galeno no, se mantuvo y no fue prohibido, más bien se mantuvo. Y yo pienso que todas esas cosas buenas que hizo y que vienen de Hipócrates también contribuyó con tremenda fuerza al nacimiento de la medicina científica en el siglo XIX. O sea, que hay que agradecer hasta cierto punto, de cierta manera, al mundo cristiano que lo dejó como médico. Claro, fueron 1500 años, mucho tiempo donde no hubo ningún tipo de cambio, donde muchas cosas quedaron obsoletas, se descubrieron cosas más novedosas, por eso fue sumamente criticado, pero al mismo tiempo es realmente valorizado su trabajo, su medicina como algo maravilloso en el estudio, en el desarrollo de la propia medicina. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí un chiquito este vídeo que yo les traje sobre él para ya reforzar y dominar un poquito más sobre, creo, aquí está, sobre la historia de Galeno y su importancia dentro del mundo. Desde hace muchos años, la medicina ha ido cambiando en todos los aspectos dentro de la historia de la humanidad, y hasta la fecha se sigue transformando, pues cada día hay nuevas cosas por descubrir y aprender. Sin embargo, para llegar a este punto, muchos filósofos, científicos, doctores fueron construyendo lo que hoy conocemos como medicina. Uno de los máximos representantes que influyó como ninguno otro en la historia de la medicina, siendo uno de los más destacados médicos de la antigüedad, fue Galeno. Este filósofo, médico, cirujano, construyó lo que hoy conocemos como anatomía, la base misma de la medicina. ¿Sabías que de su nombre se deriva Galeno, que significa médico actualmente? Sin embargo, en la antigüedad hacía referencia a aquellas personas que llevaban el acto de la medicina. Galeno aportó mucho al conocimiento de la anatomía humana, por lo que una gran cantidad de estructuras anatómicas aún llevan su nombre. Por ejemplo, la vena cerebral magna o el asa nerviosa sensitiva del vago. Inclusive, se le atribuye la designación de los términos actualmente conocidos como epífisis, apófisis y sínfisis. Denominó los huesos del cráneo y sus suturas, conoció la organización de la columna vertebral y sus segmentos. Asimismo, describió al atlas relatando los movimientos de la cabeza y designó con nombre a los músculos massetero, que son músculos para la masticación, y el cremaster, músculo importante del aparato sexual masculino. Galeno, o también conocido como Helio Galeno o Claudio Galeno, es de los médicos de la antigüedad más importantes en la historia de la medicina después de Hipócrates, el padre de la medicina. Nació en el verano del año de 129 o 130 después de Cristo en Pérgamo, Asia Menor, hijo de padres griegos. Su padre, Aelius Nicón, fue un rico arquitecto, terrateniente y constructor, así como matemático, astrónomo y literato. Su madre, por el otro lado, era una mujer con un temperamento exasperado, pues siempre se pasaba discutiendo con su padre. Considerado como el príncipe de los médicos o Aristóteles de la medicina. A los 17 años comenzó a estudiar medicina y muy pronto demostró su talento literario y científico que le permitió distinguirse como uno de los médicos y escritores más prolíficos de la antigüedad. En cuanto a su formación, integró los conocimientos de la tradición clásica griega, enfocando su interés en Hipócrates, considerado como el eje conductor de la medicina del pasado, para así dar forma a un modelo enciclopédico que más tarde lo convertiría en una de las principales fuentes de estudio para el hacer médico en su parte teórica y práctica.
En su ciudad natal recibe lecciones de anatomía, cirugía, terapéutica y medicina hipocrática, así como técnicas de disección y vivisección en animales, para el estudio de arterias, nervios y los músculos en movimiento, los cuales fueron los más importantes. Después de 3 años de preparación en su ciudad natal, viaja a Esmirna para tomar lecciones de semiología, donde fortalece sus estudios sobre los textos hipocráticos y redacta su tratado de 3 libros sobre el movimiento del tórax y del pulmón. En ese momento, da inicio a una serie de investigaciones para descubrir la decusación de las fibras de los músculos intercostales durante los movimientos de respiración. En el año 152 después de Cristo, se dirige a Corintio y Alejandría para continuar su preparación especialmente en anatomía, cirugía, terapéutica, y así aprender técnicas introducidas por Herófilo, médico griego de la escuela de Alejandría, y Erasistro, médico clínico y experimental, anatomista de la antigua Grecia, y junto con Herófilo fueron fundadores de la escuela de Alejandría. Asimismo, inició una preparación en disección y vivisección en los animales que le permitió hacer una analogía con la morfología humana. Ahí permanece durante 5 años hasta adquirir una variada preparación en anatomía y clínica, y, posteriormente, se introduce en el conocimiento del complejo mundo de la terapéutica. En el año 157 regresa a su ciudad natal para iniciar una serie de experimentos anatómicos y fisiológicos en el aparato digestivo, respiratorio y sistema nervioso. En el año 162 después de Cristo, Galeno se dirigió a Roma para desarrollar actividades relacionadas con la difusión de los estudios anatómicos y fisiológicos que había realizado hasta entonces. Escribe una de sus obras morfológicas más relevantes sobre el uso de las partes y procedimientos anatómicos que sin duda ocupan un lugar hegemónico en el pensamiento médico universal y fueron fundamentales en las cátedras de anatomía y cirugía de las universidades medievales y renacentistas. En el ambiente cultural de Roma, Galeno se encontró con el descrédito que la aristocracia daba a la medicina y cirugía que era practicada por esclavos. Es por eso que establece el principio en el que la filosofía, junto con la lógica, al permitir la capacidad de reflexión en el hombre, son disciplinas necesarias para la formación del buen médico, y plantea la necesidad de aplicar los conocimientos dialécticos para poder comprender la naturaleza del organismo humano. Al ser seguidor de Platón, Galeno pensaba que el organismo estaba gobernado por 3 órganos principales. El primero era el hígado, que significaba alma concupiscible, en donde se elaboraba el neuma físico, que se distribuía por todas las venas. El segundo era el corazón, alma irascible, en donde se originaba el neuma vital, distribuido por las arterias. Y por último, el cerebro, el alma racional, centro del neuma psíquico difundido por los nervios. Decía que el neuma se encontraba en el aire y al respirar era introducido al cuerpo humano a través de los pulmones. Toda la fisiología humana estaba dedicada a adaptar este neuma a 3 formas de vida que tenemos, permitiéndonos así crecer, movernos y pensar. Galeno, al tener pensamientos materialistas, consideraba al cuerpo humano como un compuesto de partes sólidas, los órganos y humores, los fluidos como la sangre, el moco, la bilis amarilla y la bilis negra, es decir, la teoría de los humores heredada por Hipócrates. En sus investigaciones, el filósofo utilizaba la lógica aristotélica, órgano igual instrumento, para dotar de rigor científico a la medicina de su época. La lógica significaba un instrumento que le permitía al médico penetrar en la naturaleza y estructura de los cuerpos, por medio del análisis y la síntesis, distinguiendo géneros y especies. Junto con la lógica, consideraba que se debía cultivar y dominar la física y la ética para ser un auténtico médico y no un mero recetador. Es por eso que el paradigma ético de Galeno se basaba en la responsabilidad que se adquiere por la buena práctica y conocimiento que se obtiene por la verdad. Por lo tanto, Galeno dice: «Seas el logo sano y veraz. El que se mueve bajo su guía no caerá jamás víctima de las pasiones.
Guiado por el logos veraz, actuará de un modo conveniente y correcto. Guiado por el falso, sus movimientos serán malos y errados. Galeno heredó un amplio conocimiento morfológico humano del Museo de Alejandría, el Templo de las Musas, en donde completó sus conocimientos anatómicos como médico de los gladiadores, ya que curaba las heridas producto de los combates. Asimismo, escribió una obra de 17 libros acerca de la utilidad de las partes del cuerpo humano, la cual sirvió para exponer ideas fisiológicas y biológicas sobre las bases anatómicas. Otra obra escrita por Galeno fue sobre las manipulaciones anatómicas, donde trata temas de anatomía descriptiva en 15 libros. Contiene instrucciones de preparación de piezas anatómicas junto con anotaciones bibliográficas y notas fisiológicas. Este médico de la antigüedad tuvo un excelente conocimiento sobre neuroanatomía. Comenzó sus descripciones con una clara diferencia entre los conceptos de nervio, ligamento y tendón. Indicaba que nervio es lo que emerge del cerebro o la médula espinal, ligamento lo que nace de un hueso y tendón lo que se origina en un músculo. Asimismo, Galeno hizo una clasificación sobre los nervios. El primero era el nervio olfatorio, que se encontraba en los lóbulos olfatorios en las apéndices del cerebro y se dirigían a ambas fosas nasales. El segundo, el nervio óptico, considerado por Galeno el primer par craneal, conformado por sustancia cerebral espesa y que se extendía hasta la retina del ojo. Nervio oculomuscular del ojo. Aparentemente se refería al oculomotor, considerado como el segundo par craneal. Nervio blando, considerado como el tercer par craneal. Era el ramo sensitivo del trigémino, denominado blando por las múltiples fibras que se desplazaban fácilmente entre la presión de los dedos. Nervio motor. Era el cuarto par craneal, raíz motora del trigémino. Galeno escribió sus dimensiones y trayecto. Quinto par. Era el que estaba compuesto por los nervios facial y estatato acústico. Sexto par, compuesto por el vago, glosofaringio y accesorio espinal, describiendo acertadamente el trayecto de estos pares. Séptimo par. Para Galeno, el séptimo par estaba representado por el nervio hipogloso. Otra aportación que nos brinda Galeno fue la circulación sanguínea. Describió que la sangre pasaba de un ventrículo a otro a través de poros presentes en su tabique, pues venas y arterias eran circuitos ligados, pero cada uno sellado y separado del otro. También detalló las válvulas del corazón e indicó diferencias estructurales entre arterias y venas. Sin embargo, no formuló una teoría completa de la circulación de la sangre. Asimismo, describió el globo ocular, en donde distinguió la esclerótica, la coroides, la córnea, la cápsula de lente y la retina. De la misma manera, distinguió los músculos del globo ocular que se fijaban en los huesos del cráneo. La primera descripción de la glándula tiroides la realizó Galeno en disección de animales. Sin embargo, hubo de transcurrir hasta el Renacimiento en la escuela de Padua en el año 1490 para que los anatomistas de la época, ayudados por Leonardo da Vinci y luego de haber obtenido permiso para la disección de 30 cadáveres, realizaran diagramas y dibujos que son considerados como la primera representación anatómica del tiroides en el hombre, bajo el nombre de glándulas laríngeas. Galeno tomaba en cuenta la teoría hipocrática de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y el equilibrio de los humores representaba salud. Esos 4 humores eran fluidos que corresponderían a los 4 elementos y a las 4 estaciones del año. La primera, la sangre, hema, correspondía al aire y predomina en la primavera. La segunda, la bilis amarilla, cole, corresponde al fuego y predomina en verano. La tercera, la bilis negra o melancolía, melancole, corresponde a la tierra y predomina en otoño. La cuarta, la flema, pituita, corresponde al agua y predomina en invierno. Para él, la enfermedad se concebía como un desequilibrio entre esos 4 humores. También Galeno definía la enfermedad como un estado del cuerpo contrario a su naturaleza, por lo que padecen inmediatamente las funciones vitales. Finalmente, Galeno hace clara referencia a los cambios posturales y al temblor del Parkinson, un tipo de parálisis que impide andar derecho. El temblor
es una enfermedad desafortunada. El movimiento es inestable y sin control. Asimismo, introdujo el término migraña para enfatizar y caracterizar la peculiaridad de unilateralidad de esta forma de cefalea o dolor de cabeza. El médico galeno, además de estudiar al cuerpo humano en toda su extensión, escribió muchas obras, entre las cuales hay 26 escritos sobre anatomía y fisiología,